Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video más de Bitcoin. Estamos analizando el precio después de una gran caída del día de ayer. Las noticias, los aranceles en Estados Unidos, a nosotros no nos tiene que importar cuál es la noticia que hizo caer o subir el precio de Bitcoin, sino cuál fue nuestra proyección, cuál terminó siendo la proyección correcta, o mejor dicho, qué terminó sucediendo con el precio, y en función a esos cambios o esas concordancias que se pueden dar, cómo tenemos que proceder en los próximos días. Como le digo siempre, no tiene sentido analizar por qué cayó, por qué subió el precio. Siempre va a ser por una noticia, siempre va a ser por algún aspecto el cual puede ir de acuerdo con lo técnico o no. Ahora vamos a analizar si lo que pasó en Bitcoin fue de acuerdo a lo técnico o no. Ahora, lo importante también es entender que nunca vamos a poder anticipar esas noticias. Nunca vamos a poder saber con anticipación qué es lo que va a suceder en el aspecto fundamental en el mercado de las criptos, ni tampoco en el mercado regulado. Entonces, partiendo de esa base, yo la única fundamentación que tengo para proyectar en Bitcoin al futuro es lo técnico. Y como yo lo único que tengo es lo técnico, en el último video habíamos dicho que después de esta vela con absorción por la parte de abajo, que para mí se encargaba de liquidar posiciones en long, a partir de acá se abría la posibilidad que Bitcoin suba. Ahora, ¿el precio de Bitcoin subió? Bueno, eso es muy relativo. Muchos pueden decir que sí, que subió porque evidentemente desde ese momento en el cual nosotros dijimos que podíamos empezar a abrir alguna posición en long, estábamos en los 84.400 y Bitcoin terminó subiendo hacia los 88.800. Es decir, el precio de Bitcoin subió aproximadamente $4.000. Ahora, lo que tenemos que entender es que el movimiento principal no terminó siendo alcista, porque Bitcoin no se dirigió a nuestros targets, y eso es algo que lo tenemos que hacer evidente, porque es algo que hasta visualmente lo podemos ver. Bitcoin sube un poco, ahora después tiene una caída bastante fuerte, propulsada ya sea por esos fundamentales, sobre los aranceles en Estados Unidos, o por lo que sea, por la noticia que fuere, Bitcoin sube un poco y cae. Ahora, incluso el movimiento habiendo sido bajista en su marco general, es decir, este movimiento general en líneas generales fue bajista. No obstante, a nosotros nos dio la posibilidad de proteger al precio de entrada cuando desde los 84.000, en el cual nosotros dijimos que ahí era momentos de compra, el precio sube, tiene dos velas verdes y ahí nosotros teníamos que estar protegiendo al precio de entrada. Cuando Bitcoin tenía estas dos velas verdes que estamos marcando, las dos velas del 2 de abril, bueno, ahí nosotros teníamos que obligatoriamente poner un stop loss en el precio de entrada para asegurarnos no tener pérdidas. Si nosotros hacíamos eso cuando el precio de Bitcoin subía, posteriormente, es verdad, el precio iba a caer, no íbamos a ganar en ese trade en futuros, pero sí íbamos a tener algo muy importante que es justamente no tener pérdidas. Recalquemos siempre lo importante que es no tener pérdidas cuando abrimos un trade y recordemos también que el 90% de la gente que opera este mercado tiene pérdidas y pierde todo su capital cuando inyecta justamente dólares en el criptomercado. Por eso es muy relevante el rol del stop loss al precio de entrada para no tener pérdidas. No sé si para ganar. Quizá el stop loss al precio de entrada no nos va a dar a nosotros una ganancia, pero sí nos va a sacar pérdidas, nos va a hacer evitar pérdidas. Entonces, borremos todos los dibujos para que queden claros. Acá dijimos que Bitcoin iba a subir, Bitcoin tiene este movimiento alcista y cuando llega a los $88.400, nosotros obligatoriamente teníamos que poner el stop loss al precio de entrada, o mínimamente después de esta vela verde que tenemos acá, stop loss al precio de entrada, a nosotros el precio después nos cae, se nos vende al mismo precio en el cual compramos y tenemos la misma cantidad de dinero para comprar Bitcoin más barato o para entrar en alguna posición en long más barato. Ahora la pregunta del millón, ¿Bitcoin va a subir en las próximas horas? ¿Va a recuperar esos $88.000? ¿Se va a dirigir a la zona de un gráfico diario? Porque recordemos que acá tenemos un gráfico diario en el cual la proyección que yo mantengo hace unos días todavía sigue vigente. ¿Cuál es la proyección que mantengo hace unos días? Que Bitcoin, de hacer mínimos cada vez más bajos que los anteriores, lentamente vemos que comienza a hacer mínimos más altos que los anteriores, mínimos más baratos. Y este mínimo no se invalidó en ningún momento a pesar de la caída que tuvimos el día de ayer. El día 2 de abril tuvimos una caída que, si bien fue fuerte, no invalida este mínimo más alto que este, porque básicamente el precio no cae por debajo de los $82.323 y al precio de Bitcoin, al no caer por debajo de ese nivel de precios, es decir, al no caer por debajo de este mínimo, sigue formando, al menos para mí, una estructura de mínimos más altos que los anteriores, los cuales a nosotros nos puede llevar los próximos días a un rango para visitar valores de 99.000 y nosotros ya analizamos en videos anteriores que este patrón tranquilamente, si los próximos días es acompañado de una especie de rango, nos puede llevar a valores de Bitcoin de 91.000, 92.000 o $93.000. Esto yo lo sigo manteniendo, es decir, mi proyección en un gráfico diario no cambia por la vela roja que tuvimos el día de ayer, porque fundamentalmente, reitero, no se rompe el mínimo anterior. Este mínimo que estamos formando, este suelo que estamos formando, para mí
sigue existiendo y si bien los próximos días podemos tener algún movimiento parecido a este que estamos marcando en el dibujo, para mí hay grandes posibilidades de que si en los próximos 2, 3, 4 días Bitcoin no rompe con fuerza la zona de los $82.300, pueda dirigirse a valores, reitero, de 91.000 o 92.000. Esto es un panorama que yo lo tengo ya hace bastante, o lo tengo como mínimo desde el video pasado en el cual estaba viendo que se estaba formando este suelo y lo sigo manteniendo. No me interesa esta vela roja, no me interesa en lo absoluto, pero ¿por qué no me interesa? No es que no me interese porque soy un soberbio o un pedante que no ve algo claro en el precio. No, claramente veo que es una vela roja con absorción por la parte de arriba, con rechazo en la media de 55. Ahora, la vela posterior no es de continuación bajista y eso a mí lo que me da la pauta es de que este suelo que estoy dibujando en este mismo instante, se mantiene. Y este suelo, al ver que es más alto y más barato que el anterior, lo que me está diciendo a mí es que Bitcoin no quiere venderse. Si bien es verdad, vemos una vela que, reitero, tiene un rechazo por la parte de arriba, una media de 55, y el precio al estar por debajo de una media de 55. Esto puede ser un patrón peligroso. Para mí el suelo se sigue formando y si en los próximos días tenemos algún movimiento de rango, para mí va a ser para tener al menos un impulso al alza. Ahora, si después esto, y esto ya lo hablamos en el video pasado, si Bitcoin una vez que hace algo parecido a esto, rompe y sigue subiendo y recupera máximos históricos y de acá a octubre, noviembre tenemos una especie de continuación del bull run, es una gran incógnita que ni yo ni vos la sabemos, porque tranquilamente Bitcoin puede tener un movimiento hacia los 91.000, 92.000 dólares, caer por última vez a los 74.000, por ejemplo, por debajo del mínimo anterior, y acá cuando haya pánico extremo, ahí recién el precio se encargue de subir y continuar con el bull run. Ahora, esto estaría sucediendo el 28 de abril, 28, 29 de abril, entonces hay mucha diferencia entre que Bitcoin mañana o pasado, ahora es un decir, ¿no? A que la semana que viene Bitcoin recupere 91.000 dólares y vaya a máximos históricos, a que esto recién lo comience a hacer a partir de los 74.000 el 28 de abril. Esto haría obviamente que se retrase la subida de Bitcoin y que se retrase también la subida de las altcoins. No obstante, mi panorama principal y mi proyección principal en un gráfico semanal es que el precio va a romper máximos históricos, es que Bitcoin va a romper esos 109.000 dólares a los cuales supimos llegar y básicamente va a tocar valores de 130.000, 140.000. Nosotros ya tenemos analizados en videos anteriores el porqué de Bitcoin en 140.000, el porqué de que claramente eso va a suceder y va a suceder al menos para mí este año. Es decir, lo único que estamos negociando, o lo único que al menos yo estoy negociando acá, es si el precio de Bitcoin va a ser en las próximas semanas algo por el estilo, o si por el contrario va a ser primero esto y después lo que finalmente en cualquiera de los dos panoramas va a terminar haciendo, que es ir a romper máximos históricos. Entonces vamos a dejar todo en limpio y en claro. Proyección en gráfico de 4 horas fallida, no obstante pudimos haber no perdido en esta operación, porque si Bitcoin cuando sube, cuando te da ese movimiento a favor, vos estás atento, vos le das seguimiento al precio y le das seguimiento a la operación, porque si vos entras en futuros, tenés que darle seguimiento a la operación, no podés entrar en long e irte a tomar mates o a tomar una caipirinha. No, vos si entras en posiciones al alza, tenés que estar atento y si sube el precio, proteges al stop loss o con un stop loss, mejor dicho, al precio de entrada. Si no lo hiciste, bueno, muy probablemente vos estés en pérdidas, podés recuperar esos valores de 86.000 o mínimamente los 84.000, que es cuando en la comunidad privada dijimos que teníamos que entrar en long. En la comunidad privada a la cual vos podés acceder si le das el botón unirse que está por la parte de abajo, nosotros dijimos cuál era el precio exacto en el cual yo estaba abriendo al menos una posición en long. Recuerden que publico todas mis operaciones en futuros. Ahora, si vos no pusiste la operación, o mejor dicho, disculpen, el stop loss al precio de entrada cuando Bitcoin sube, bueno, muy probablemente a vos Bitcoin te pueda volver a la zona de los 84.400, a ver, no sé si me animaría a decir 85.000, pero Bitcoin puede hacer esto. Ahora, si vos abriste un long acá, y hoy estás con miedo de ser liquidado, hoy estás con mucho pánico porque pusiste un 50%, 60% de tu capital, como siempre digo que no se tiene que hacer, bueno, vos lo hiciste. Y Bitcoin de hoy para mañana ves que vuelve a tu precio y vos acá te emocionás y pensás que va a subir otra vez y te vas a hacer millonario y Bitcoin directo a 99.000, yo te digo que si Bitcoin hace esto, tomes ganancias, salgas con un stop loss al precio de entrada, porque lo más probable es que si Bitcoin hace esto, entre en alguna especie de rango. Y si no lo hace, no importa. Si Bitcoin vuelve a tu precio de entrada, después de estar en pérdidas, vos tenés que salirte obligatoriamente. Eso es algo que lo tenemos que aprender bastante. Si vos estuviste en pérdidas
y a vos el mercado te da una segunda oportunidad y vuelve a tu precio de entrada en el cual vos entraste en long, salite al precio de entrada y no tengas avaricia, no seas codicioso y no pienses que ahora el precio va a explotar al alza y se va a ir a 120.000. Porque si bien eso puede pasar, vos lo que tenés que garantizar después de haber estado días en pérdidas es justamente garantizarte de que no vas a perder capital. Entonces, Bitcoin puede volver y la gente que abrió longs en 84.600, 84.800 y no puso el stop loss al precio de entrada cuando Bitcoin tuvo este movimiento alcista, puede tomar ganancias en las próximas horas. Entonces, proyección en 4 horas, Bitcoin como máximo hasta los 85.000, 85.500, con mucha furia y con algún mechazo, bueno, Bitcoin hasta esos precios. No se opera, esto claramente no es para entrar en long, sino que simplemente para salir de cualquier operación en long que vos hayas abierto en los justamente 84.800 dólares. A ver, en esta línea de precios, vos si abriste un long en alguna de estas zonas de precios, podés salirte si Bitcoin entre mañana y pasado vuelve justamente a esos targets. Ahora, reitero, no seas codicioso, que no te domine la avaricia y no pienses que ahora porque el precio volvió a los 84.800 se va a ir a los 120.000. Porque lo más probable es que después de ese rebote veamos quizá una próxima caída y formar una especie de rango que al menos para mí, posterior a esa formación de rango, llevaría a Bitcoin ahí sí a los 91.500, 92.000, 93.000. Proyección del SP500, y esto está muy bueno para ver y entender que no somos gurúes ni adivinos. En el SP500 habíamos dejado una proyección alcista de un doble suelo, el cual para mí al frenarse el día 31 de marzo y el día 1 de abril, estábamos confirmando justamente ese doble piso, ese doble suelo que para mí podía llevar al SP500 a tener algún rebote alcista a la media de 55. No obstante, claramente el precio, ante la noticia, a ver, yo sé perfectamente que el precio cayó por una noticia, ahora, entendamos cómo no podemos predecir nunca a la perfección al mercado y por eso es que es importantísimo y totalmente relevante la división del capital, que vos dividas el capital que tenés dispuesto para invertir. Porque reitero, es imposible saber cuándo, incluso teniendo un buen patrón, un doble suelo que nosotros lo habíamos analizado días antes y tranquilamente nos había dado resultados positivos, como por ejemplo este doble suelo que tenemos acá, o incluso este era el patrón que habíamos analizado, este doble suelo, confirme para arriba, incluso analizando patrones anteriores, estando convencidos de que nuestro patrón es el ganador, todo puede salir al revés de como lo pensamos por un fundamental que nosotros no nos esperábamos. Mucha gente pensaba que ahora el presidente de Estados Unidos iba a reducir aranceles o que las noticias iban a ser medianamente positivas. Bueno, lejos de eso, las noticias no fueron positivas, hacen caer el precio y nosotros siempre tenemos que estar preparados para eso, para entender que ni yo ni vos, que estás del otro lado de la pantalla, mueven o movemos o podemos mover este mercado y que los patrones que nosotros vemos con más seguridad alcistas pueden tranquilamente fallar y terminar siendo patrones de caída si los fundamentales no acompañan. Y si bien vos me vas a decir, bueno, entonces los fundamentales importan, son importantes a la hora de analizar el precio, yo lo que te voy a decir es que no, porque nunca podemos adivinarlos ni anticiparlos, excepto que vos tengas información relevante o que conozcas a gente muy importante que te pueda dar esa información de forma anticipada, lo más probable es que vos nunca puedas anticipar esas noticias y siempre estés sujeto a dividir el capital. La única posibilidad que hay de ganar en el mercado es que vos dividas el capital y que si algo sale mal vos tengas liquidez para seguir comprando a medida que el precio va cayendo. Ahora, no hace falta decir que en el medio de noticias negativas y de un SP500 a puras velas rojas, para mí esto es una clara oportunidad. Ahora, el tema son las expectativas. ¿Cuándo pensás vos que vas a ganar en el SP500? ¿Mañana? Bueno, muy probablemente mañana no ganes en el SP500. O sí, porque por ahí mañana amanecemos y está el precio con una vela envolvente que envuelve esta vela roja, una vela verde de este estilo que envuelve las dos velas rojas anteriores y nos vamos directo a la media de 55. Ahora eso es muy poco probable, lo más probable es que vos no ganes en el SP500 mañana o pasado. No obstante, vos tenés que entender que viendo un gráfico semanal estamos cerca de una media de 55 periodos y que la última vez que tuvimos al SP500 en esta misma zona, y esto es digno de analizar, la última vez que tuvimos el SP500 en una zona parecida en la cual estamos hoy fue un movimiento parabólicamente alcista sin frenar en semanas. Entonces, para mí esta es una oportunidad en el SP500 claramente. Si vos lo estás viendo como el principio de una caída mayor, está perfecto. Estas son opiniones, son percepciones y fundamentalmente
Especulaciones del mercado. Para mí esto es una oportunidad y si sigue cayendo el SP500 no queda más remedio que acumular a medida que cae. No obstante, para mí esto no es el comienzo de una caída, sino que es una oportunidad de compra. Veamos la diferencia entre Bitcoin y el SP500, cómo está aguantando Bitcoin en un gráfico semanal esa media de 55 periodos, mientras que en el SP500, si bien reitero, no es una tragedia que el precio esté acá fundamentalmente porque esta vela todavía no cerró y no finalizó, hasta ahora tenemos una vela por debajo de una media de 55, es decir, claramente en Bitcoin aguantamos mucho mejor que en el SP500. Sin embargo, recuerden, esta vela no cerró, a esta vela le quedan días todavía para que cierre, entonces no juzguemos una vela que todavía no cerró. Entonces, gente, si el video les gustó, les sirvió, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, me pueden dejar un comentario abajo, me ayudan un montón a que YouTube difunda mi contenido y yo pueda seguir haciendo muchos más videos así por semana. Nos estamos viendo la próxima, cuídense y chau.